Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 10, lo que significa que estamos en la 10ª semana de clases. El tema que corresponde abordar en esta sesión es hablar acerca de Microsoft Excel. Recuerden que Microsoft Excel es una herramienta informática utilizada sobre todo para llevar a cabo todo tipo de cálculos, ya sean cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, cálculos de índole lógico. Podemos hacer cálculos lógicos mediante el uso de funciones como son las condicionales o las condiciones, la función si, la función y, la función o. Y también podemos hacer algunos cálculos matemáticos y estadísticos, como por ejemplo contar puntos sí, hacer un conteo de datos basado en una condición, o de repente hallar el máximo valor mediante el uso de la función max, o hallar el valor mínimo mediante el uso de la función min, o hallando de repente el promedio, ya sea el promedio de ventas, el promedio de estudiantes matriculados, pues también puedo hacerlo mediante el uso de la función promedio. E incluso podemos hacer dentro de Excel lo que se llaman las famosas búsquedas. Yo en Excel también puedo hacer búsqueda de datos, como por ejemplo el uso de la función filtrar, ¿no? Que se utiliza mucho cuando queremos hacer un filtrado de datos, o mediante el uso de la función buscar, buscar V o buscar H, que son funciones de búsqueda. Si te das cuenta, pues Excel es una herramienta muy compleja en la medida que encontramos una serie de funciones, una serie de fórmulas que nosotros podemos de alguna manera emplear dependiendo de qué tipo de cálculo queramos nosotros realizar, dependiendo de qué tipo de operación queramos hacer dentro de Excel. Y en ese sentido, pues esta herramienta informática no solamente lo utilizamos como una hoja de cálculo para registrar datos, sino que también se puede utilizar como una base de datos, en la medida que podemos interactuar con la información mediante algún cálculo matemático, estadístico o de búsqueda que nosotros vamos a hacer dentro del manejo de esta aplicación, dentro del uso de esta herramienta. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, recuerda que formulamos algunas preguntas inductorias, ¿no? Referente al tema, que me va a permitir a mí el recojo de sus conocimientos o saberes previos. Y para ello tenemos dos preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿cuáles son las funciones básicas de Microsoft Excel? ¿Cuáles son aquellas funciones básicas que ustedes consideran que existen dentro de Excel? ¿Qué tipo de funciones o fórmulas hay dentro de Excel que son consideradas como funciones básicas? Ideas. Bueno, las funciones básicas que más se utilizan es sumar, restar, promedio. Bueno, eso es lo que más se utiliza, ¿no? Ya, ok. Ah, y eliminar duplicados también. Ya, muy bien. Una función es sinónimo de fórmula. Función es igual a fórmula, correcto. Una función o fórmula. Si yo hablo de funciones, estoy hablando de la aplicación de una fórmula, de la aplicación de alguna fórmula matemática o estadística que tú puedas haber empleado. Excel tiene toda una gama de funciones, pero que se clasifican entre funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones lógicas, funciones de búsqueda, funciones de fecha, funciones de texto. También por apellidos, ¿no? Por apellidos. Así es. Ese tipo de funciones que yo acabo de mencionar son categorías. Es como decir categorías. Profesor, cuando usted dice funciones de texto, ejemplo, mayús, minús, non propio, texto, es el nombre de la función, así se llama. Función mayús, función minús, función texto, función extrae, función hallar. Son funciones de texto. Profesor, si me dicen funciones de fecha,
la función hoy, la función año, la función ahora, la función mes. Son funciones de fecha. O sea, que ese grupo de funciones están dentro de la categoría de funciones de fecha. Profesor, si me dicen funciones estadísticas, función max, función min, función promedio, permite hallar el promedio. Función max permite hallar el valor máximo. Función min permite hallar el valor mínimo. Función moda permite hallar el valor más frecuente, el valor más repetitivo dentro de un conjunto de datos que pertenecen obviamente o que están dentro de una hoja de cálculo de Excel. ¿Me dejo entender? Entonces hay que tener cuidado porque Excel pues tiene una gama de funciones o fórmulas, pero que están agrupadas, repito, por categorías. Profesor, una pregunta. Y si me dicen, dame ejemplos o mencióname cuáles son las funciones lógicas, ¿qué diría? Función si, función y función o. Son funciones lógicas. ¿Qué significan funciones lógicas? Funciones condicionales. Un ejemplo, profesor. Vamos a suponer, Vilela, que te dicen, es un registro de ventas, ¿no? Donde están los empleados. Viene el gerente y nos dicen, señores, se va a otorgar una bonificación del 20% del sueldo a todos aquellos empleados que tengan el cargo de vendedor y que hayan ingresado a partir del año 2020. Todos los que han ingresado a partir del año 2020 y que tengan el cargo de vendedor van a recibir una bonificación, ya sea del 10%, 20%, 15% del total de sus ventas que hayan realizado en todo el año 2023. O sea, lo que me están pidiendo es hacer un cálculo, pero ese cálculo tiene un conjunto de criterios, criterios que se tienen que cumplir para poder efectivamente dar esa bonificación del 10, del 15 o del 20% según lo que estén solicitando. ¿Estamos? Pero para ello yo tengo que primero ver la data y tengo que aplicar mis fórmulas, mis funciones. ¿Y qué función voy a tener que usar? Una función condicional, la función si. Igual si paréntesis. La celda que representa el cargo del empleado es igual a ventas. Estoy creando la primera condición. Pero, profesor, no solamente es que elabore en el área de ventas, sino que su año de ingreso sea mayor o igual al 2020. ¿Qué tengo ahí? Dos condiciones. La primera condición tiene que ver con el área y la segunda tiene que ver con el año de ingreso. Si esas dos se cumplen, bingo, el empleado califica para darle una bonificación del 20% del total de sus ventas. No están hablando del sueldo, del total de ventas. Pero la condición dice de todo el año 2023. O sea, ¿qué significa? Que yo tengo que hacer una sumatoria. Primero, tengo que sumar cuál ha sido el total de ventas de todos los empleados únicamente del año 2023. ¿Para qué? Para sobre ese dato poder aplicar el porcentaje del 10, del 20 o del 30% de bonificación. Pero todo eso se va a cumplir siempre y cuando la condición de que el área en el que labore sea de ventas. Condición número 1. Condición número 2. Y que la fecha de ingreso, el año de la fecha de ingreso sea mayor o igual al año 2000. Si esas dos condiciones se cumplen, pues se le otorga su bonificación del 10, del 15 o del 20%. No es un cálculo el que tengo que hacer. Probablemente sean dos. Primero tengo que hallar el total de ventas de cada empleado de todo el 2023. Tengo que primero hallar ese resultado y luego aplicar las funciones condicionales o aplicar en este caso las condiciones según lo que me están planteando. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende?
Parte de los cálculos, jóvenes, que uno realiza en Excel va a depender mucho del tipo de resultado que me pidan allá. ¿Estamos? O sea, tiene que ver básicamente con eso. Según lo que a ti te pidan, tú vas analizando y viendo qué función o qué fórmula es la que tú podrías hacer dentro de eso. O sea, el uso de una fórmula, jóvenes, está más que todo orientado al tipo de cálculo o al tipo de resultado que se espera obtener. Y uno analiza y dice, a ver, profesor, me han dicho que quieren hallar el número de empleados, ¿sí? El número de empleados por especialidad. Quieren saber cuántos empleados hay, o digamos el número de empleados contratados o el número de empleados que laboran de repente por área. ¿Cuántos laboran en el área de ventas? ¿Cuántos hay en el área de almacén? ¿Cuántos hay en el área de logística? ¿Cuántos hay en el área de finanzas, de contabilidad? ¿Cuántos empleados laboran por cada área? Pregunto, ¿tengo que sumar o tengo que contar? ¿Qué tipo de cálculo es el que voy a realizar? ¿Ideas? ¿Qué tipo de cálculo? Cuando me dicen que quieren hallar el número de empleados por área, ¿sumo? ¿Voy a sumar o voy a contabilizar? ¿No debería contabilizar, profe? Contabilizar. Contabilizar, pues. Porque me dicen el número de empleados. O sea, yo quiero saber cuántos empleados hay por área. Tengo que hacer un conteo de datos. ¿Entiende? Pero pregunto, ¿es un conteo básico o es un conteo mediante una condición? ¿Quién me dice? Repito. Mediante una Mediante una condición. condición. Condición, profe. Excelente. ¿Y cómo se llamaría esa función? Contar punto, contar punto, contar punto. Sí. ¿Quién fue? ¿Cueto? Está bien. Sí. Amén, Cueto. Amén. Muy bien. Así es. Claro, pues contar puntos, sí. Recuerda que el sí es una condición. Y el contar, ¿qué hace? Cuenta. Ah, voy a contar en base a una condición. Perfecto. Atentos al siguiente ejemplo. Si te dicen, se desea saber el total de ingresos, ¿usted escucha? El total de ingresos generados en la clínica. Queremos saber cuánto es el total de ingresos que se ha generado en la clínica por especialidad. Pregunto, ¿voy a contar o voy a sumar? Sumar. Sumar, correcto. Y cuando me dicen por especialidad, ¿es una suma básica o es una suma basada en una condición? Es una suma basada por una condición. Basada en una condición. ¿Qué Por una sería condición, profe. correcto, que sería la función sumar punto sí. Sumar punto sí. Pero acá hay un detalle. ¿Qué pasaría, escúchame, qué pasaría si me dicen, Castañeda, un ratito, dice el director o dice el jefe inmediato, qué sé yo, el jefe de área, de finanzas, en fin, de la clínica, que quiere saber cuál es el total de ingresos generados en todo el año 2023 por especialidad? Pregunto, ¿cuántas condiciones hay ahí? ¿Una o dos? Dos. Dos, correcto. ¿Y cuáles serían esos datos a condicionar? Uno de ellos, ¿qué sería? ¿El año o no? Sí, sí. Porque me dicen, oye, el total de ingresos por año, primera condición, primer dato que voy a condicionar es el año. Y la segunda, el segundo valor a condicionar sería la especialidad. La especialidad. O sea que tengo dos criterios, dos condiciones. Para que sume ese total de ingresos, Excel tiene que verificar, oye, dato,
¿Qué? Me dice. ¿Tú de qué año eres? 2022. No pasa nada. Next. Siguiente. ¿Tu año? Siguiente fila. ¿De qué eres? 2023. Ya, te quedas acá un ratito. Especialidad. ¿Qué especialidad me están pidiendo? Medicina general. ¿Existe en la data? ¿Hay medicina general? Sí. Ok, coge ese valor y lo va sumando. Y va evaluando fila por fila. ¿Por qué? Porque tiene dos condiciones. Según el ejemplo planteado, tiene que ver el año y tiene que ver la especialidad. Si ambas se cumplen, va a ir sumando. Pero si hay una especialidad que no existe o no está en la data, simplemente no va a salir. Porque allí la función sería sumar puntos sí, sí, pero ya no es sumar puntos sí a solas, es sumar puntos sí punto conjunto. Esa es otra función, es el primo de la función sumar puntos sí. Es como su pariente. El sumar puntos sí punto conjunto va a sumar un rango de celdas, pero que éstas pueden tener más de una condición. ¿Sí? Así es, pueden tener 2, 3, 4 condiciones. ¿Todas se cumplen? Sí, entonces haz la sumatoria. Pero si una de ellas no cumple, simplemente no hay el resultado. ¿Estamos claros? Profesor, una pregunta. Si usted me dice que la función para sumar en base a una condición es sumar puntos sí, y también me está diciendo que puedo aplicar la función sumar puntos sí conjunto cuando tengo que sumar un rango de celdas, pero basado en dos o más condiciones. ¿Qué pasa con la función contar? También existe contar puntos sí, correcto. Va a contar un rango de celdas, pero basado en una condición. Pero también existe la función contar puntos sí, punto conjunto, que va a contar un rango de celdas, pero basado en dos o más condiciones. Hasta ahí, más o menos, ¿estamos claros? ¿Se entiende la diferencia entre contar puntos sí, sumar puntos sí? Contar puntos sí conjunto, sumar puntos sí conjunto, son funciones distintas, diferentes. Una de ellas contabiliza, grupo de contar, contar puntos sí, contar punto sí conjunto. Y la función suma, sumar puntos sí conjunto, son funciones que permiten hallar sumatorias. En el caso de sumar puntos sí conjunto, es una función que permite sumar un rango de celdas, pero basadas en condiciones. Si son más de dos condiciones, 3, 4, sumar puntos sí, punto conjunto. Si es sumar en base a una sola condición, sumar puntos sí. Y si simplemente te dicen, hay el total general, simplemente la función suma, porque no te están dando una condición. Desde el primer momento que tú veas que te dicen hallar el total de ventas por especialidad, cuando te dicen por especialidad, significa que están hablando de una sumatoria basada en una condición. Y la condición tiene que ver con la especialidad. Queremos ver cuánto es lo que estamos captando en la especialidad de gastro, cuánto es lo que estamos captando como ingresos en la especialidad de pediatría, cuánto es el total de ingresos que estamos captando en el área de laboratorio, para finalmente saber cuál es el área o cuáles son las áreas más rentable para el centro de salud, para la posta médica, para la clínica o para el hospital, para saber cuál es justamente esa área o esa especialidad que más dinero genera a la empresa, a la institución. Y es probable que sea ahí donde de repente necesitemos más personal técnico, más enfermeras, más doctores, ¿no? Y eso lo sabemos en base a los pagos que realizan los pacientes cuando tienen que ser atendidos.
específicamente mediante el pago de la cita médica, ¿no? Porque ahí es donde se registran los ingresos. Y eso si es que la clínica o el centro de salud no tiene de repente, no sé, otros costos que le generen ingresos también, ¿no? Entonces, la información es muy compleja y va a depender el uso de una función o fórmula, creo yo, dependiendo del tipo de cálculo que te solicite. Según eso, tú analizas y evalúas cuál es la función más idónea o más pertinente para lo que viene a ser su uso dentro de Excel. Bien, pregunta número 2. ¿Qué representa un gráfico estadístico de Excel? Ideas. Es una herramienta para realizar una estadística más precisa de la Correcto. información. Así es. Un gráfico estadístico, ¿qué hace? Representa datos, pero datos, mira, consolidados, agrupados, presentados en un entorno gráfico, en un entorno que el usuario va a poder analizar e interpretar la información, porque ese gráfico lo que representa son datos, y los datos que está mostrando son datos que están consolidados, agrupados, y que finalmente se están graficando. No es lo mismo que un usuario tome decisiones con una tabla de más de 100, 200, 300, 400, 1000 registros, a que vea esos 1000 registros a través de un gráfico estadístico, un gráfico de columnas, un gráfico de barras, un gráfico lineal, donde pueda yo medir la tendencia evolutiva de los datos, dependiendo, claro está, de cuáles sean los datos o los valores que yo intente representar mediante su gráfico, ¿correcto? Tenemos un comentario del compañero Frank Vilela en el chat. Nos dice, es indispensable para contar con información relevante y oportuna, ¿no? O sea que es necesario contar en una empresa con información que sea importante y sobre todo que sea oportuna para el usuario, porque éste va a tener que tomar decisiones. De esa manera, comenta Vilela, se va a poder hacer un seguimiento, ¿no? En este caso a la información, ver cómo va el rendimiento de cuentas y ver qué mejoras o qué compromisos se pueden hacer dentro de una empresa en base a la información a la cual nosotros estamos teniendo acceso a través de reportes de datos, a través de gráficos, a través de dashboard que el usuario va a poder utilizar y manipular. También nos comenta Vilela y nos dice que en cierta medida es importante los gráficos estadísticos porque permiten realizar comparaciones entre dos o más tipos de datos y que sirve también para poder elaborar una medida cuantitativa o de una observación cualitativa, y esa comparación va a arrojar o va a mostrar un valor y una magnitud con un criterio que tiene cierto significado relevante para quien lo analice, en este caso para el tomador de decisiones. ¿Estamos claros? Entonces, jóvenes, tengan en cuenta ese detalle. Bien, a continuación vamos a ver el siguiente video que nos explica un poco acerca de la necesidad quizás de extraer datos a través de un criterio, ¿no? Ya sea mediante una contabilización de datos o mediante la obtención de un total general, de repente de las ventas, o la obtención de un total, pero un total condicionado. Todo esto dentro de Excel. Con ello vamos a poder determinar si es que vamos a usar la función sumar puntos y conjunto, contar puntos y punto conjunto o promedio puntos y punto conjunto dentro de Microsoft Excel. Veamos el video y luego comento.
Una de las alternativas que existen cuando queremos extraer información sin necesidad de filtrar es justamente las funciones que vamos a ver. No se lo pierdan, ¿por qué? Porque está muy interesante y es algo que también van a ver que nos va a resultar muy útil cuando queremos dejar tablas exactas, pero extraer cierta información filtrada por criterio. Similar a algo que ya hicimos con las funciones sumar puntos y contar puntos y, pero en esta ocasión con muchos más criterios. Así que no se vayan, esto está muy corto y muy interesante. Saludos, Francisco Terán, y bienvenido. Estoy hablando de estas tres funciones. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para no cansarles con el video y tratar de explicar de qué se trata, ¿no? Si es que no saben de qué estoy hablando, les invito a que vean el video que voy a dejar por aquí, en donde hablo de las funciones sumar sí, contar sí, promedio sí. Esta vez hablaré de sumar sí conjunto, contar sí conjunto y promedio sí conjunto de una forma muy rápida. No olviden también suscribirse al canal, amigos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, es muy importante que activen la campanita para que estén informados y reciban las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo o hacemos una clase. De acuerdo, entonces vamos a empezar. Bien, sumar sí conjunto, contar sí conjunto, promedio sí conjunto, ¿qué, o más bien, en qué se diferencia con sumar sí, con contar sí o con promedio sí? Al decir conjunto, lo que nosotros estamos diciendo, mira, nuestro por medio de la función a Excel es súmame sí, pero en conjunto, o sea, con un conjunto de criterios, ya no solamente con uno, sino con un conjunto de criterios. Acuérdense, cuando empezábamos sumar sí, decíamos uno sería para hacer sumar sí, se cumple con un criterio. En este caso, sumar sí conjunto va a cumplir varios criterios para realizar la suma. De misma forma, contar sí y promedio sí. Y para ver eso está absolutamente sencillo. Yo voy a utilizar tres criterios para sumar. Vendedor, en esta tabla de aquí tenemos vendedor, tenemos forma de pago, la de acá, y tenemos provincia, que es la de acá. ¿Ok? De acuerdo a esos tres criterios voy a sumar. Lo primero que voy a hacer es voy a extraer estos datos y voy a crear listas desplegables para no tener que estar digitando una lista para cada uno, ¿no? Entonces voy a utilizar la función únicos y voy a decir que me extraiga, en este caso, de los vendedores únicos, me pide una matriz, les digo la matriz de vendedores. Doy clic aquí, Shift, Control, flecha hacia abajo, me ha seleccionado todo y cierro los paredes. Pulso Enter y miren, ya me ha extraído los datos únicos de vendedor. Voy a hacer lo mismo con forma de pago. Igual, únicos, abro y digo forma de pago, selecciono el primero, Shift Control, flecha hacia abajo hasta el último y cierro los paréntesis. Aquí ya tengo las tres formas de pago y por último voy a extraer los campos únicos de provincias, ¿no? Selecciono desde aquí, Shift Control, flecha hacia abajo, cierro los paréntesis, pulso Enter y ya tengo. Entonces, una vez que tengo esto, noten algo, ¿no? Aquí yo tengo estos datos, pero estos datos obedecen a una función, ¿ok? Es decir, si yo cambio estos datos acá, probablemente esto también cambie, o si agrego una nueva forma de pago, o cambio el nombre de forma de pago. Yo quiero que estos datos no dependan de nada. Selecciono Control C y voy a pegarlos sobre sí mismo, con clic derecho y este de aquí que dice pegar solo valores. Esto hará que queden los datos aquí, pero miren, ya está sin función, ya no depende de nada, sino que está solo los datos. ¿Sí? De esta manera, entonces, ahora sí puedo yo crear mis listas. Aquí, en vendedor, me ubico, digo datos y me voy acá a validación de datos. Esto ya lo he hecho también en videos anteriores. Escojo lista y en origen voy a seleccionar mi lista de vendedores. Ok, listo, aceptar. Ya tengo mi lista de vendedores. Si me voy a forma de pago, hago lo mismo. Datos, me voy acá a validación de datos. Esta es la opción que me permite hacer esto, ¿no? Validación de datos. Y aquí digo permitir lista. En origen, como estamos hablando de forma de pago, las tres formas de pago, aceptar y ya tengo las tres. Y por último, la provincia, ¿no? Me voy a datos, validación de datos, digo lista y voy a decir aquí en origen todas las provincias. Aceptar y tengo todas mis provincias disponibles. Pero esto vamos a ocultarlo para que no se vea. Seleccionamos todo esto, control 1, para que nos muestre la ventana de formato personalizado, ya saben, los tres puntos y coma, y eso ocultará los textos. De tal forma que aquí no nos quede absolutamente nada, pero aquí continúan apareciendo las
Entonces ahora, fíjense, aquí vamos a decir cuánto nos ha vendido la suma de ventas en conjunto con estos tres criterios. Y seleccionamos tres criterios y basados en estos tres nos dará un total de ventas. Sumar punto sí punto conjunto. ¿Ok? Fíjense, sumar punto sí punto conjunto. Lo que nos pide es un rango de suma, luego nos pide un criterio 1, perdón, un rango de criterio 1 y luego el criterio 1. Estos dos argumentos son íntimamente relacionados, porque el criterio 1 dependerá del rango de. Fíjense, yo sigo agregando, me dice criterio 2, rango de criterio 2. Estos también deben estar íntimamente relacionados. Y así voy agregando criterios a mi función. Entonces, primero, el rango que quiero sumar. Rango de suma, voy a decir que sume las ventas. Selecciono desde la primera, Shift Control flecha hacia abajo hasta la última. Ahí está. Y este será mi criterio de venta. ¿Ok? Por acá arriba digo punto y coma. El rango del criterio quiere decir, en este caso, como voy a hacerlo primero por vendedor, mi rango de criterio será vendedores, porque ese rango no me dice valor. Rango, todo el rango de vendedores. ¿Sí? La columna vendedores, perfecto. Punto y coma. Y el criterio 1, tiene que ver con este rango, será el vendedor. Listo. Punto y coma. Rango de criterio 2. En este caso, el criterio 2 será la tarjeta de la forma de pago. Como me dice rango del criterio 2, voy a seleccionar todo el rango de las formas de pago. ¿Sí? Shift Control, flecha hacia abajo, listo. Punto y coma. Ahora el criterio 2. El criterio 2 tendrá que ver relación directa con el rango de criterio 2 que acabo de seleccionar, que es formas de pago, será este. Y por último, rango de criterio 3, caso de la provincia, digo provincias desde aquí, pulso hasta abajo, este es mi rango de criterio 3, y el criterio 3, punto y coma, será esta provincia, porque mi rango es el rango de provincia. Listo. Cierro, pulso Enter y ya tengo aquí mi valor. En este caso, tienen que coincidir los tres, o sea, tienen que existir estos tres criterios para que nos haga la suma. Por ejemplo, yo voy a decir de el vendedor José, ¿sí? De la forma de pago, no sé, cheque, y de la provincia de Guayas, miren, me da, en este caso, $200,000. Si yo digo formas de pago, pero el tarjeta de crédito de José y de la provincia de Guayas me va a dar eso. Y si digo efectivo, pues no ha vendido nada efectivo. Y vemos cómo, pues pasando de tres criterios, ya tenemos un valor. Ahora bien, ¿qué pasa con la cantidad? Con la función contar puntos y punto conjunto. Esto es más fácil aún que lo que hicimos en momento de la suma. ¿Por qué? Porque ya nada más necesitamos dos criterios en conjunto. El rango del criterio y dos argumentos. Rango de criterio 1, relación directa con el criterio 1. Rango de criterio 2, relación directa con el criterio 2. Rango de criterio 3, relación directa con el criterio 3. Y así vamos organizando los rangos con los criterios. Fíjense, rango de criterio 1, hablábamos de vendedores, ¿cierto? No. Selecciono el rango de vendedores. Listo, punto y coma. ¿Cuál será el criterio 1? Muy sencillo, pues este que habla de vendedor. Listo. Siguiente, rango de criterio 2. Esta es la forma de pago, como me dice rango, selecciono todo el rango de punto y coma y me dice criterio 2. ¿Cuál es el criterio 2? La forma de pago, pero punto y coma, el último rango de criterio 3, en este caso era la provincia, selecciono, shift control flecha hacia abajo y el criterio 3, que es este de aquí, punto y coma, criterio 3, este de aquí. Listo. Cierro y ya tengo mi conteo. Entonces, fíjense, en este caso digo cheque, 15 ventas de José en cheque y pues ha pedido $200,000. A ver, por ejemplo, si yo aquí digo José en la provincia de El Oro, tiene 000. Si yo acá cambio, digo, por ejemplo, voy a buscar un José. Aquí está un José. Voy a decir que ha vendido también en la provincia de El Oro. ¿Sí? El Oro. Miren, cambio, ya tengo un José en la provincia del Oro que ha vendido en cheque y me dice la venta con un total de $948. Es justamente esta. ¿Sí?
¿Por qué? Porque dentro de la tabla pues irá esta función contando de acuerdo a los valores. Y por último el promedio es igual a la suma, lo mismo, exactamente. Lo que cambia simplemente es la operación y obviamente el nombre de la función, ¿no? Promedio punto sí punto conjunto. El rango que voy a promediar, lo mismo que la suma. El rango que sume, ¿cuál era? Ventas. En este caso, el rango que quiero promediar será ventas. Shift, control, flecha hacia abajo, listo. Punto y coma, vamos al segundo argumento. El rango del criterio 1. Nuevamente, hacemos exactamente lo mismo. Primer criterio era vendedor, entonces mi rango de criterio 1 será vendedor. Selecciono y hasta abajo, ya tengo mi rango 1. Ahora el criterio 1 será el vendedor. Este de aquí, punto y coma. Rango de criterio 2, hablábamos de formas de pago, como dice rango, shift, control, flecha hacia abajo, tengo todo mi rango, y punto y coma, el criterio 2 será esta forma de pago. Y por último, rango de criterio 3, serán las provincias, shift, control, flecha hacia abajo, selecciono, y el criterio 3 será la provincia hexagonal. Cierro, punto, eso es todo. De esta manera yo tengo ya un promedio. Vamos a cambiar, por ejemplo, voy a decir Laura, voy a buscar aquí hay una Laura, y fíjense, aquí me está apareciendo un error en este caso, porque el promedio también lo que hace es dividir. Y como aquí tenemos cero, cuando hay una división entre cero, lo que ocurre es que nos da un error. Esto lo podemos corregir aplicando acá la función si punto error. Es decir, editamos la fórmula y decimos si punto error, abro paréntesis, y aquí me pide un valor que será toda esta fórmula, medio sí conjunto, y luego dice punto y coma, qué error, qué quiero que aparezca cuando me dé error, voy a decir que me aparezca entre comillas un guión, digo que me aparezca un guión cuando haya un error. Cierro, listo, miren, ya me desapareció el error. Entonces decía, Laura Cheque y provincia del Oro. Por ejemplo, voy a buscar Laura, aquí está, voy a decir que ha venido en la provincia de El Oro, ¿ya? Y que la forma de pago ha sido cheque. Miren, y automáticamente cambió El Oro, Laura, forma de pago. Tenemos una venta de $3,520 y el promedio sale lo mismo, pero si yo aumento una más de Laura, digo El Oro, de Laura con cheque, van a ver cómo ya el promedio cambia. Hay dos ventas, 4,000 y pico de dólares, 4,240, y el promedio de ventas es 2,120. Entonces, cuando ustedes necesiten extraer información o no extraer información específica, como en este caso, de acuerdo a varios criterios, esta es una alternativa muy buena que tienen que utilizarla y puede servir, como acaban de ver, de una forma muy práctica. Eso es todo, mis amigos. Espero que haya sido del agrado de ustedes. No me descanso más. No se olviden de dejar sus likes, comentar, compartir el video para poder seguir creciendo con público. Agradezco infinitamente tu presencia y nos vemos. Bien, entonces en el video que acabamos de ver efectivamente nos muestra, ¿no?, la diferencia entre aplicar la función contar puntos sí, punto conjunto, ¿no?, sumar puntos sí, promedio puntos sí. Y aplica promedio puntos sí, punto conjunto, sumar puntos sí, punto conjunto y contar puntos sí, punto conjunto, porque son tres los criterios que especifica, ¿no?, para llevar a cabo ese cálculo, porque está consultando datos. Bien, como en toda sesión de clase hay una finalidad, hay un propósito. Lo que se busca con esta sesión es que al término de la misma, tú como estudiante puedas aplicar las funciones de contar puntos sí, contar puntos sí, punto conjunto, sumar puntos sí, max puntos sí, punto conjunto, min puntos sí, punto conjunto y promedio puntos sí. Que son básicamente las funciones que se pueden aplicar pues dentro de Microsoft Excel. En ese sentido, jóvenes, vamos a pasar rápidamente al desarrollo de nuestra actividad sincrónica para poder aplicar lo aprendido. Bien, para ello vamos a abrir el programa de Microsoft Excel. Decimos Windows R, colocamos ahí el nombre de la aplicación y nos carga en este caso la aplicación. Bien, dentro de esta hoja de cálculo
lo que vamos a hacer es crear un pequeño registro, ¿sí?, de datos, y con este registro de datos vamos a hallar algunos cálculos para nuestro ejemplo del día de hoy. Bien, nos vamos a ubicar en esta hoja, en la celda A2, ¿ya? Por aquí voy a especificar, lo que se llama, por ejemplo, el número, ¿sí?, número de cita. El número de cita médica, ahí está. Por aquí voy a especificar los datos del paciente. Y por aquí voy a especificar la especialidad de consulta. Vamos a poner esto en negrita, tamaño 12. Vamos a darle un color de fuente y un color de relleno. Esta que sea un azul. Y ahí está. Tengo la cita, tengo al paciente y tengo la especialidad. ¿Correcto? Voy a colocar la fecha, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a decir fecha de cita, ¿no?, la fecha de la cita médica. Voy a especificar en este caso, vamos a ordenarlo, ¿ya? Esto va a ser así. Primero la fecha de la cita, y luego la especialidad, ¿ya? Y finalmente el importe. El importe, digamos, que hayan cancelado por atención. Y adicionalmente vamos a colocar también acá, aparte del paciente, aparte de la fecha, aparte de la especialidad y del importe, voy a colocar lo que se llama el estado de la cita, ¿no? El estado de la cita significa si es que ha sido atendido, ¿no?, el paciente o no ha sido atendido. Y vamos aquí a llenar algunos datos, ya, como por ejemplo, con respecto a la especialidad, voy a crear una hoja de cálculo y le voy a poner el nombre de datos, y a esta hoja le voy a poner registro _ citas médicas. Así, el registro de citas médicas. Esto lo vamos a combinar. Ponemos al centro. Por aquí vamos a poner en negrita. Vamos a aumentar el tamaño. Y voy a colocar acá registro de citas médicas. Y por aquí voy a colocar la especialidad. Ahí está. Digamos que esta celda va a hacer referencia a las especialidades. ¿Correcto? Ya, ahí está. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es registrar las distintas, digamos, especialidades que, digamos, se vienen atendiendo, ¿no?, dentro del centro de salud, por así decirlo. ¿Correcto? Bien, por decir, yo coloco aquí la especialidad de pediatría, ¿ya? Entonces, voy a colocar ahí.
el nombre de las especialidades. ¿Ya? Por decir, puedo colocar acá pediatría. Siguiente, neurología. Siguiente, psiquiatría. Psiquiatría. Siguiente, infectología. Siguiente, medicina interna. Medicina interna. Siguiente, dermatología. Dermatología. Ahí está. Siguiente, urología. Siguiente, salud pública. Siguiente, medicina general. Medicina general preventiva. Siguiente, oncología. Oncología clínica. Siguiente, patología. Siguiente, reumatología. Siguiente, por decir, a ver, otra especialidad más. Vamos a colocar dermatología, creo que ya está, ¿no? Una más, Nefrología, nefrología. nefrología, ¿no? Ya, nefrología. ¿Está bien escrito? Corrígeme. Sí, ¿no? Ya. Esto vamos a colocar con bordes tamaño 12. ¿Correcto? Ya. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 13. Vamos a completar 15, ¿ya? Dos más. Cirugía plástica y estética. Cirugía plástica y estética. Por decir ahí tenemos Cirugía general, profe. cirugía general. Ya está. Bien. Cirugía general. Ya. Ahora, yo pregunto, ¿estos datos están ordenados o están desordenados? ¿Se refiere alfabéticamente? Correcto, ¿cómo lo ven? Ah, desordenado. Está desordenado. Ya. ¿Cómo ordeno datos en Excel? ¿Recuerdan? Mm, Nos vamos, paso uno. Donde dice filtros. Seleccionamos todo, ¿sí? Primer paso, seleccionamos todos los datos. Siguiente, nos vamos a la opción de datos. Siguiente, opción de filtro. Y le decimos ordenar de la A a la Z para que los valores queden ordenados alfabéticamente. Una vez que sean ordenados, desactivamos la opción de filtro. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Siguiente paso. Sí, profe. Perfecto. En Excel, yo puedo darle nombre al rango de celdas. Por ejemplo, este rango de celdas que contiene los valores, ¿cuál es su rango? ¿De dónde a dónde? De A2 hasta dónde? Hasta A10 16. 16. Entonces, ¿qué significa? Que si yo, por decir, ¿no? Quiero, digamos, aplicar, por decir, ¿no?
un conteo, digo, quiero hacer contar puntos, sí, tendría que especificar, mira, todo este rango, ¿no? Y el Excel lo detecta mediante sus coordenadas, que es de A2 hasta 16. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Pero en Excel tú puedes darle un nombre. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a seleccionar todo el rango desde A2 hasta 16 y te vas a ubicar aquí en el cuadro de nombre. Y en el cuadro de nombre le vas a poner el nombre de especialidad. ¿Así? Especialidad. Vamos a suponer que me equivoqué y le puse especialidades. Para que esto quede, tengo que darle Enter. Ahora mira, ¿qué aparece acá? El nombre del rango. Si yo lo Especialidad. selecciono, automáticamente, ¿qué hace? Excel va y muestra el rango de celda, lo selecciona y dice, el rango de especialidades está conformado por A2 hasta A16. Pero te has equivocado, Castañeda, porque no queremos que diga especialidades, sino especialidad. ¿Cómo hago ese cambio? ¿Cómo cambio el nombre al rango? Para poder cambiarle de nombre a un rango de celdas, te vas a la opción que dice fórmula. En la ficha fórmula encuentras la opción que dice administrador de nombres. Mira, mira. Repito, fórmulas, administrador de nombres. Y aquí está el nombre. ¿Qué dice acá? Especialidades. Y en la parte inferior está marcando el rango que hemos configurado. Pero el nombre está mal. ¿Qué le digo? Modificar. Y al momento de modificar, lo pongo en singular. Digo, no, 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 no. Se llama especialidad. Acepto y listo. El nombre se ha cambiado. Ahora mira, ¿qué dice acá? Especialidad. Y si yo tuviera que hacer un conteo, atención, como estoy en este caso trabajando ya con un nombre de rango de celdas, ahora mira, cuando yo selecciono, ¿qué me sale? Me sale el nombre del rango de celdas, que se llama en este caso especialidad. Ya no sale de A2 hasta 16. ¿Y por qué no sale? Porque estoy configurando, estoy dándole el nombre a la celda, a ese rango que se llama especialidad. Entonces, cuando yo haga referencia a ese rango desde otra celda o desde otra hoja de cálculo, va a aparecer, como ustedes ven en pantalla, el nombre del rango de especialidad. Muy bien, acabo entonces de crear, ¿no?, una lista con las principales especialidades. Ahora, en el registro de citas, ¿no? Yo, por ejemplo, acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a registrar 10 filas. Ya, por ahora 10. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo quiero que en este rango, mira, en este rango aparezca la lista con las distintas especialidades que hemos registrado. Y para eso vamos a crear una validación de datos. Seleccionas el rango, punto 1, punto 2, te vas a la ficha de datos, punto 3, te vas a la opción que dice validación de datos. Y aquí, en permitir, le digo que quiero crear una lista. Activo la opción de omitir blancos, activo la opción de celdas con lista desplegable, y en el origen selecciono este rango. Debo seleccionar el rango que quiero que tenga las celdas o tengo que seleccionar el rango donde están los valores. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál selecciono? El Lo que rango. tienen los valores, profe. Claro, el rango que contiene los valores. No se equivoquen, ¿no? Y cuando yo he seleccionado, ¿qué ha aparecido aquí automáticamente? La especialidad. El nombre del rango de celdas que se llama en este caso especialidad.
Ya no Eso aparece se pone. la coordenada a 2 puntos, a 16, no. Yo simplemente he hecho esto. He seleccionado y digo, mira, quiero todo esto. Y el Excel automáticamente, como ya tiene un nombre ese rango de celdas, me dice, ah, ok, ese rango se llama especialidad. Listo, ya tengo el origen. Mensaje de error, título. Esto que viene a ser registro de cita médica. Mensaje, seleccione una especialidad de la lista. Ese puede ser el mensaje. Seleccione una especialidad de la lista. Acepto. Ahora mira, ¿qué pasó? Estoy trayendo los valores que están en la otra hoja de cálculo, pero lo estoy haciendo mediante una lista desplegable, ¿no? Como simplemente lo que voy haciendo es llenando los datos en base a lo que me estén solicitando. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces yo acá simplemente voy llenando la información. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Pacientes. Voy llenando los datos de mis pacientes. Digo, Morales Tafur, Sonia. Siguiente. Vilela, Cornejo, Frank. Frank, Aarón. Son, Ahí está. ah, Siguiente. pensaba que me estaba llamando, disculpe. Espinosa. No, todavía. Espinosa. Rojas. Ailén. Sayuri. AYN, Ahí está. con última idea, profesor, mi nombre se me confunde. Bueno, no importa. Sayuri. Ya, muy bien, Sayuri. Excelente. Siguiente. Profe, una pregunta. Dime. Ahí tiene algo que ver que usted ponga esa coma. Sí, para separar los apellidos de los nombres. Ah, es solamente por separar, no es que Sí. influye en algo de los, No, 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 no. no sé, No, no, códigos. por ahora Ya. solamente es para separar los datos. Pero te sugiero que lo hagas así, con su separación, con su coma. ¿Listo? Tamaño 12. Ahí está. Siguiente. Flores Rodríguez, ¿no? Flores Rodríguez. Nombre. Xiomara Azucena, ¿no? Azucena. Ahí está. Siguiente. Romero Tawama, ¿no? Ah, no, perdón. Tuanama. Tuanama. Tuanama Jenny. Maribel, ¿no? Romero Tuanama Jenny Maribel. Ok. Siguiente. Ayala Figueroa. Se llama
coma, Nicole. Ya, listo. ¿Quién más? Córdoba, Bonalde, Yenire, o Yenire se llama Carolina, ¿no? Carolina. Ya, ya está. Ya, estoy obviamente tomando como ejemplo, ¿no? Algunos datos. Ya, ahí está. Entonces, estos son obviamente, ¿no? Digamos, mi registro de pacientes. Y obviamente vamos a tener que generarle un número de cita, pero este número de cita se va a generar en base a la fecha. Entonces yo acá voy a poner como fecha, digamos, el 10 de enero, ¿sí? Del 2024, por decir. ¿Estamos? Entonces, en Excel existe algo que se llama el preparar datos, ¿no? Que podemos hacerlo, digamos, con datos ficticios, ¿no? Lo ideal es que sean datos reales. Y yo por un tema de visualización nada más, voy a proceder a generar estos datos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo generó el profesor la fecha? He puesto la fecha, digo igual la celda anterior más 5. ¿Qué significa? Que a esta fecha le estoy sumando 5 días. Y de forma, mira, aleatoria, o bueno, en este caso estoy copiando la fórmula y automáticamente me genera la fecha de la cita. En el caso del número de cita, este va a ser igual al año de la fecha. Entonces me va a salir como año 2024. Pero este número de cita debe ser un número de cita correlativo, ¿no? Que comprenda no solo el año, sino también el mes. Entonces voy a concatenar y voy a hacer referencia al nombre del mes. Pero hay un detalle. El mes sale con el número 1 y no el 0. ¿Por qué? Porque 0 a la izquierda no tiene valor. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, atentos, es modificar mi fórmula. Voy a decir, esto va a ser igual, y voy a establecer una condición. Y voy a decir, si función largo, si el largo del mes es igual a 1. ¿Qué hace la función si? Permite establecer una condición. ¿Qué hace la función largo? La función largo lo que hace es permite obtener la longitud de caracteres de una expresión. Entonces yo digo, si el largo de esta expresión que hace referencia al mes es igual a 1, entonces, ¿qué significa? Significa que es un dígito. Y si es un dígito, entonces quiero que aparezca el 0 a la izquierda concatenado con el mes de la celda T3. Punto y coma. Recuerda que la función sí tiene una condición, que es todo esto que está acá. Tiene un valor verdadero, que es todo esto que está acá, pero también tiene un valor falso. De caso contrario, el largo de esta expresión no sea 1, sino que haya 2 dígitos, entonces deberá mostrar simplemente el mes que estamos, en este caso, haciendo referencia. Y ahí está. Tengo 2024-1, ¿no?
que significa pues el mes de enero, 2024-2 significa que es el mes de febrero. Pero a todo esto yo necesito ahora un valor correlativo. Digo ampersand, voy a colocar el signo menos, ampersand, y voy a hacer referencia a la fila. La fila va a ser el valor de la cita media. Si yo doy Enter, me va a devolver 3. ¿Por qué 3? Porque estoy en la fila 3. Entonces yo le voy a decir a esto menos 2. Entonces ahora, mira, me genera como valor correlativo desde el 1 hasta el 10. Pero 1, yo quiero que salga con 0 a la izquierda. Entonces tengo que aplicar la misma lógica que apliqué anteriormente, preguntando si el largo de toda esta expresión es igual a un dígito. Y es igual a un dígito, entonces que salga el 0 a la izquierda concatenado con la expresión fila de la celda C3 menos 2. De caso contrario, pues simplemente el valor de fila, celda C3 menos 2. Y cierro paréntesis de la función ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando sea un dígito sale el 0 a la izquierda. Pero cuando son 2, simplemente muestra el valor de la fila. Y de esa manera, pues ya tengo mi número de cita de manera correlativa. Pero aquí solamente me va a permitir 2 dígitos. O sea que cuando llegue a la fila 100, la cita número 100, pues esto ya tiene que cambiar a 3 dígitos. ¿Ok? Profesor, la función, la fórmula. Ok. La función o fórmula para hallar justamente eso, lo vamos a poner aquí para que tú lo puedas ver cuando revises la videograbación. Y la fórmula es la siguiente, ¿no? Digo, igual año. Todo esto en una sola celda, solo que yo lo estoy poniendo así para que tú puedas luego revisar la función, puedas revisar la fórmula. Ahí está. Todo esto, ¿en dónde va? En la celda A3. Esa es la fórmula. Igual año, la celda C3, unido a toda esta expresión. Todo esto es una condición, ¿no? Sí, y toda esta expresión es la condición. Todo esto que está acá, valor verdadero. Y todo esto que está acá, valor falso. Parte de la condición. Repito, eso es para hallar el número de cita media. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Preguntas? Y ya. Bien, una vez que ya nosotros hemos establecido, por así decir, el número de la cita, que lo estamos generando mediante una función, que es la que ustedes están viendo ahí en pantalla, ya una vez registrado, ¿no? ¿Qué hacemos? Por acá, observa, hay una parte que dice importe. ¿Lo ven? Ahora, ese importe es el importe de la cita. Pero en algunos casos, la cita varía según la especialidad, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando yo diga infectología, aquí salga el importe automáticamente. ¿Se entiende? Pero profesor, ese importe, ¿dónde lo vamos a poner? Acá. Le voy a poner precio. El precio de la cita. Copiamos el formato
y aplicamos. ¿Cuánto es lo que cuesta generalmente una cita médica? ¿Cuánto está una cita médica? ¿25 soles? ¿Un aproximado? Ya, a este rango voy a ponerle formato de celdas, moneda, y le voy a poner el símbolo de Español Perú. Acá está, miren, Español Perú. Pero le voy a poner formato contabilidad. Es el mejor, contabilidad. Ya, digamos pues que cirugía está 50, dermatología 30, infectología 20, medicina preventiva 25, medicina interna de repente lo ponemos a 32.50. Es un ejemplo, ¿eh? Nefrología 40, neurología 35, oncología, vamos a ponerle 30, patología 30, pediatría 25, psiquiatría 25, reuma 35, salud pública, vamos a ponerle 20, y urología, vamos a decir que en este caso está cerca de 45 soles. ¿Qué estoy haciendo? Estoy definiendo los precios de citas según las especialidades. ¿Estamos claros? ¿Sí, no? Ya. Bien, ahora, ¿cuál es la idea? Atención, atención, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí salga automáticamente lo que se llama el importe, pero ¿en base a qué? En base a la especialidad. Existe, jóvenes, una función que se llama la función buscar V. Y esta función buscar V lo que hace es me pide cuál es el valor buscado. Sería la celda de 3. Y luego me dice, ¿dónde está tu matriz o tu tabla de datos a la cual se supone quieres hacer referencia? Entonces le digo, mi matriz es todo esto. Selecciono la tabla de los datos. Para que las celdas no se muevan, presiono aquí en la parte superior, en la barra de fórmulas, la tecla F4. De esa manera estoy trabajando el rango como un rango absoluto. Y luego me dice, dime el número de la columna que quieres filtrar. Esta matriz, ¿cuántas columnas tiene? Pregunto. ¿Una o dos? ¿Cuántas columnas? 2. Dos. La columna 1, ¿quién es? Especialidad. Y la columna 2, Precio, cita. el precio de cita. Y aquí, ¿qué me piden? ¿Qué dato me piden filtrar? El importe, ¿no? Entonces acá pregunto, en la función buscar V, ¿qué número de columna voy a poner? ¿1 o 2? ¿Qué número? 2. ¿Por qué 2? Porque lo que quiero filtrar es el precio de la cita. Por eso pongo 2. ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, estamos poniendo el valor buscado, la matriz, la columna. Y hay un tercer valor que me habla de la ordenación. Coincidencia exacta, valor falso. Enter, y ahí está, mira, automáticamente me está mostrando el importe. A esto le das un formato de celdas, le pones formato de contabilidad y le pones el valor de Español Perú.
Buscamos. Español, pero español, pero. Debe ser un poquito más abajo. Ahí está, español, Perú. Ahora, observa. Si te das cuenta, mira, si yo digo ahora nefrología, ¿qué sale? 40 soles. Ah, mira, le voy a poner un colorcito para que te des cuenta. Ahí está. Yo digo dermatología, cambio a 30. Yo digo patología, también cuesta lo mismo, 30 soles. Pediatría, 25. Psiquiatría, también 25. Urología, 45. ¿Qué está haciendo la función? Está buscando los valores según la especialidad que estamos consultando. Hasta ahí, ¿se entiende? Y por último, nos hablan del estado de la cita. Entonces yo voy a trabajar una condición y yo voy a decir igual sí. Si la fecha de la cita es menor, ojo, es menor a la fecha de hoy, función hoy, si es menor, el estado de la cita, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Ya fue atendido o no? ¿No? Se supone, ¿no? Sí, Estado de cita, digo, atendido. Cierro comillas, punto y coma. Recuerda que toda función sí, toda condición, porque esta es la condición, toda condición, esta es la condición, vamos a ponerlo acá un ratito. Toda condición como tal te va a devolver un valor verdadero si cumple la condición o te puede devolver un valor falso. Ya, ojo acá. Esta es la condición, esta es la prueba lógica. Este es el valor verdadero. Me falta configurar el valor falso. Si no fuera, digamos, la fecha menor, sino mayor o igual a la fecha de hoy, entonces su estado de cita no es atendido. ¿Cuál sería su estado? Por asistir a consulta. Puedo ponerle ese texto si deseo. Por asistir a consulta, o puedo decir en este caso, pendiente, pendiente de atención, ¿no? Porque aquí estoy registrando un conjunto de citas que pueden ser que ya hayan sido atendidos esos pacientes o aún no. Yo le voy a poner por asistir a consulta. Entonces ahí está. Mira. Arrastro la fórmula y listo. Hasta ahí, jóvenes. Pregunta. ¿Estamos claros, no? sí, Bien. profesor. Muy bien. Entonces aquí, pero acá hay un detalle, pues estos pacientes, mira, estos pacientes se pueden atender en el tiempo varias veces o no. ¿Sí o no? Sí, pueden ser atendidos varias veces. ¿Qué estoy haciendo? Copiar y pegar. Voy a arrastrar la fecha y simplemente voy a arrastrar el número de la cita. Tengo aproximadamente 60 citas. Digo, ok, sigo copiando.
Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Ya no tiene 2 dígitos, ¿no? Tiene 3, ¿o no? 3 dígitos. ¿Y ahora cómo hago eso? Debería salir entonces 0,98, 0,99. Significa que tengo que modificar mi fórmula. Aquí la función, toda esta función, mira, lo voy a copiar y lo voy a colocar en un bloc de notas. Entonces, de aquí parte la condición, ¿no? Todo esto viene a ser, digamos, la condición que hemos creado justamente para condicionar lo que viene a ser el número de la cita, ¿no? Cuando el mes es un dígito, que básicamente termina ahí, y luego con esta tercera línea, yo genero el código latino. Entonces acá yo voy a preguntar y decir, si es igual a 2, si la función largo es igual a 2 dígitos, entonces lo que voy a hacer es trabajar, ¿no? Si son 2 dígitos, 0 a la izquierda, ¿no? De caso contrario, que me muestre el número de la fila, pero acá hay un detalle, tiene que ser con 3 dígitos. Yo aquí estoy preguntando si es 1, ¿no? Ok, entonces aquí yo digo lo siguiente. Si, paréntesis, largo, paréntesis, toda la expresión es igual a 2. Si es igual a 2 dígitos, entonces coloco el 0 a la izquierda, ¿sí? 0 a la izquierda, ampersand, seguido de la expresión fila de 3 menos 2. Punto y coma. De caso contrario, pues simplemente sería la expresión y cierro el paréntesis de la función phi, que es la que estamos aquí colocando, y un paréntesis más de la otra función. Aquí, como es un dígito, tendría que agregar un 0 más, un 0 a la izquierda, ¿no? Ya, toda esta sería la función. Copio, control C, y aquí en la barra de fórmulas lo voy a pegar. Pero claro, en la barra de fórmulas todo tiene que estar de corrido. Simplemente lo ordeno y ahí está. Ahora sí, aparece el 0, 0, ¿no? 001, 002, 004, 010, 028, 050, 080, 098, 099, 100. Y listo. Tengo ¿cuántas citas? 100 citas médicas. Ahora, con respecto a la configuración, acá, mira, ya, aquí está la lista desplegable, pero aquí abajo ya no hay nada. ¿Cómo hago para que el resto se copie? Mira, fácil, ¿no? Cierro, o en este caso, perdón, borro el dato y hago doble clic. O simplemente arrastro. ¿Para qué? Para que la configuración que yo he dado, pues, se siga dando, se siga mostrando de manera automática. Y con respecto al precio, cuando está vacío, mira, sale un error. Profesor, yo no quiero ver el error. Si tú no quieres ver el error, tendrías que copiar la función y poner previamente una condición. Es decir, si punto es error, si todo esto es error, entonces lo que quiero que salga
como valor positivo sería comillas, comillas, que se quede vacío. Ahí está. Entonces yo aquí elijo, muestra el resultado. ¿Lo puedo trabajar de esa manera? Sí. Con la función sí.error. ¿Cuándo va a salir comillas? Solamente cuando el error se cumple. Si no, va a mostrar el cálculo, ¿no? Tal cual se asigna. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues doble clic. Jalamos la fórmula, doble clic y jalamos la fórmula. Por asistir a consulta, ¿no? En este caso, hace referencia a las demás citas, por así decirlo, que hemos dado. De repente la fecha, mira, yo le he puesto más 5, de repente habría que ponerle 2, para que vaya de 2 en 2 nada más, y doble clic. Y con eso hacemos un ajuste con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Muy bien, ya está. Entonces acá simplemente lo que se tendría que hacer sería llenar los valores, ¿no? Que estamos nosotros registrando para poder finalmente tener información. Hasta ahí, preguntas. ¿Estamos claros? Entonces, así es como podemos nosotros ir preparando los datos en base a la información que uno va registrando, ¿no? Alguien puede decir, profesor, si son datos, también los puedo copiar de acá. Mira. Sí, también podría trasladarlos, ¿no? Y de esa manera ir simplemente completando la data que me están pidiendo. Y listo. ¿Cuántas citas médicas hemos registrado? ¿Cuántas? 100. 100 citas médicas. Ahora escúchame. Yo quiero graficar, escúchame, quiero graficar el número total de citas por especialidad. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tengo que crear el entorno con los datos, ¿verdad? Pero si tú deseas, mira, puedes hacer simplemente esto. Coloco aquí el nombre de la especialidad. Y aquí digo igual únicos. Y de toda esta matriz, todo este rango, que son 100 citas, para ser exacto, de todo este rango, quiero los valores únicos. Entonces, aplico la tecla F4 para convertir el rango en absoluto y cierro paréntesis. Y ahí está. Miren. ¿Qué ha hecho la función únicos? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué ha hecho la función únicos? ¿Qué me ha devuelto? ¿Qué me ha devuelto? Adrián Sen. Está durmiendo Adrián Sen. Acá estoy, profe, me quedo sin batería, dígame.
¿Qué hace la función únicos? Miren en pantalla. Acá están repetidos, mira, las especialidades. Y cuando aplico la fórmula únicos en este rango, ¿qué aparece? La especialidad, Pero a ver, agrupada. agrupados. Claro, o sea, como dice la función únicos, me devuelve valores únicos que no se repitan. Pitan. Claro, acá se repite en la data, ¿no? La data se repite y he registrado, mira, 100 citas. Y aquí, con la función únicos, simplemente lo que estoy haciendo es extraer aquellos valores que son únicos del rango de la matriz de la cual estoy trayendo la información. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo ya? El número de citas por especialidad. ¿Qué voy a hacer? Aplicar la función contar.si. ¿Por qué? Porque me están pidiendo un conteo, pero en base a una condición. El contar.si me pide dos cosas. El rango de celdas del criterio y el criterio. ¿El criterio cuál es? La especialidad. ¿Y el rango cuál vendría a ser? Esto, ¿no? La data, ¿sí o no? Toda la data. Todo esto que está acá, toda esta columna que hace referencia a la especialidad. Tecla F4, lo convierto a rango absoluto. Punto y coma. Y por último me dice cuál es el criterio. El criterio pues viene a ser el nombre de la especialidad. Selecciono la celda H3, cierro paréntesis y enter. Y ahí está. Me está devolviendo el número de citas por especialidad. Y ahí tengo el resultado. ¿Se entiende? Listo. Aparte, yo quiero hallar el total. Cuando yo digo el total, ¿a qué me refiero? ¿Qué me refiero cuando digo el total? Este total, ¿a qué hace referencia? El total de las especialidades. Al número de las citas El total de citas registradas. Entradas. ¿Voy a contar o voy a sumar? Sumar. Excelente, muy bien. Igual, sumar. Selecciono el rango, F4, para que sea absoluto. ¿Cuánto me da? 100. ¿Es correcto? Mira, 001, 002. ¿Cuál es la última cita? ¿Qué número? 100. El número 100. Entonces, ¿qué significa? Que la función está sacando la sumatoria. Y la función contar.si, ¿para qué me ha servido? Para hacer un conteo de datos, pero basado en una condición. Y la condición tiene que ver con la especialidad. Y el rango, el dichoso rango, hace referencia a la columna donde tengo todas las especialidades. ¿Estamos claros? Ahí hemos aplicado la función contar.si. Ahora, ¿qué cosa te he pedido? Graficar el número de citas por especialidad. Y para yo crear ese gráfico, ¿qué estoy haciendo primero? Crear mi cuadro resumen. Estoy creando el cuadro que está consolidando los datos, que está consolidando la información. ¿Se entiende? Me voy a la ficha insertar y voy a crear un gráfico de línea, puede ser. Ahí está. Y ahí tengo específicamente mi gráfico, lo voy a mover por acá, un costadito, donde me muestra el número de citas
por especialidad. ¿Estamos claros? Ya. Tengo que guardar este archivo. Tecla F12. Para guardar el documento, o si no, le dices menú archivo. ¿Ya? Si no, digo acá menú archivo y me voy a la opción que dice guardar o guardar como. Y me voy a la opción de examinar. Y busco cuál es mi carpeta donde estoy guardando mis documentos. Digo, carpeta mi cache, ¿no? En este caso, Instituto Carrión, fisioterapia, es ofimática, y digo, esto es semana 10. Y aquí me va a pedir un nombre. Le voy a poner registro guión bajo citas guión bajo médicas, citas médicas guión 2024. Y listo. Guardo el archivo. Y una vez que ya tengo mi gráfico, pues simplemente le doy un estilo. Puede ser este de acá. Y digo número de citas por especialidad. Y de esa manera muestro los resultados. Puedo ponerlo en negrita, puedo ponerle color blanco, negrita, blanco. Lo ponemos al 100%, ahí está. Y si no te gusta ese tipo de gráfico, acá hay una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Y puedo elegir otro modelito, ¿no? Acá hay uno que habla de los puntos, marcadores. Y aparece, mira, como unos puntitos. Y esos puntitos tú puedes cambiarle el color. Ya sea de la línea, ¿sí? O, en este caso, el color de relleno de los puntitos. Digamos, puede ser punto amarillo. Un color, le das un color. Color que te ayude de repente a diferenciar. Digamos que amarillo. Y si deseas, puedes también agregar lo que se llama la etiqueta de datos, que son una especie de valores numéricos, ¿no? Para ir viendo. Si deseas, ¿ah? Si no, control Z y lo dejas así nada. Como un gráfico meramente evolutivo, donde yo puedo visualizar, ¿no? La información y me doy cuenta, pues, que donde hay mayor demanda es en dermatología, ¿no? Ese es el que tiene, digamos, mayor demanda. El resto de especialidades, ¿no? Como salud pública, reuma, psiquiatría, patología y medicina general, pues tienen un número de citas, ¿no? Que están, digamos, al mismo nivel, ¿no? Son 5 nada más. Pero quien destaca es dermatólogo. ¿Correcto? Bien. Ok, jóvenes, por ahora aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Así es el archivo que ustedes van a tener que construir, que van a tener que realizar, mira. Elaboras el registro con los datos que yo he sacado, que he colocado, generas la data y lo vas a generar, pues, con la información, digamos, que estamos registrando. Y también recuerda que he aplicado algunas fórmulas, sobre todo para hacer lo que es la búsqueda, ¿no? Para poder obtener el importe, lo hemos hecho con la función buscar v, y el estado de la cita lo hemos hecho con condiciones, lo mismo que el código. También se ha tenido que aplicar las funciones como año, mes, la función sí, la función largo. Con eso te quiero dar a entender que también en Excel podemos combinar
funciones. Y finalmente, pues también hemos aplicado la función contar.si para hacer un conteo de los datos y la función suma para hallar el total. Y finalmente, con el gráfico estadístico, estamos dando respuesta a la pregunta planteada, que era básicamente graficar el número de citas por especialidad. Ok, este es entonces el trabajo, esta es la tarea que hay que desarrollar, es uno de los archivos que hay que presentar en la semana número 3. Guarda los cambios y listo. Bien, actividad asincrónica, tarea. Desarrolla el ejemplo realizado en clase, para eso se les pide ver la videograbación de clase y una vez terminado, envían los dos archivos para esta semana, ¿no? Lo del video 10.01 y lo del video 10.01. Desarrollan el ejercicio, lo envían en formato de Excel, por favor, son dos archivos los que hay que cargar. La fecha límite hasta el domingo 21 de abril de 2024 hasta las 23:59 horas. No obstante, tú también podrías enviarlo por mail interno, por mensajería interna, en el caso de que la presentación de esta actividad estuviera fuera de la fecha límite de entrega. Si estuviera fuera de la fecha límite de entrega, ok, lo puedes enviar por mail interno. Bien, jóvenes. Resumen. Conociendo entonces la herramienta de Microsoft Excel, te permitirá pues realizar gráficos estadísticos y también cálculos, ¿no? Dependiendo del tipo de información que se quiera mostrar o hallar dentro de tu hoja de cálculo. Bien, metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Algún voluntario o voluntaria ya para ir terminando? Que podemos adjuntar, por ejemplo, por especialidades, todo sin conjunto. Para poder graficarlo, ¿no? Sí, profe. Ok. Si ustedes se dan Hemos podido agrupar. mediante la agrupación, ¿no? Claro, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, en el ejemplo que yo he hecho, he generado data con más de 100 registros, ¿no? Son 100 citas médicas en teoría que se supone se han llevado a cabo, que se han registrado con respectiva fecha. Entonces, la idea era cómo yo consolido esta información si es que me piden mostrar el número de citas médicas registradas por especialidad, pues tengo que hacer un conteo de datos, ¿no? Pero si en este caso, como lo hemos planteado, yo te he pedido graficar, mostrar mediante un gráfico el número de citas registradas por especialidad. Pero para poder llegar a ello, lo primero que hemos tenido que hacer es crear nuestro cuadro de datos resumen para poder luego graficar. Sin ese cuadro resumen, va a ser un poco complicado poder crear una gráfica estadística, ¿no? Porque si no el gráfico, si yo no consolido, si yo no creo la tabla de datos previamente al gráfico, previo al gráfico, esa tabla que consolida todo, créeme que la gráfica me va a mostrar valores duplicados, si es que tomo la data de la fuente original. Por eso es que primero consolidamos los datos, lo agrupamos en una tabla, probablemente habría que aplicar alguna función como contar.si, sumar.si, dependiendo del tipo de pregunta que nos planteen, y en base a eso aplicamos la creación de los gráficos, ¿no? Comentario del compañero Vilela en el chat. Dice, esto nos va a ayudar a tener más orden y ser más ordenados en el trabajo. Claro, sobre todo cuando nos pidan reportes. Y este ejercicio, jóvenes, nos va a servir para las siguientes clases, así que hagan. De repente en la siguiente clase yo puedo decir, a ver, jóvenes, quiero saber el número de citas médicas registradas por especialidad en el tiempo, o sea, por año o por mes. Ok, año 2024, muy bien. En el mes de enero, ¿cuántas citas se registraron por especialidad? ¿Cuántas citas se registraron en el mes de febrero por especialidad? Cirugía dice que de forma general, dermatología de forma general tiene 13 citas, pero está tomando toda la data. ¿Me dejo entender? Y por mes, ¿cuántos tuvo en enero? ¿Cuántos tuvo en febrero? ¿Cuántos tuvo en marzo? ¿Cuántas citas atendió por mes? Puedo seguir detallando la información, pero eso significa que es un conteo, pero un conteo condicionado. Tendría que utilizar ahí la función contar puntos y punto conjunto, porque habría más de una condi
condición. Cuando hay una sola condición, utilizo la función contar puntos sí. Pero cuando estamos hablando de dos o más condiciones, es contar puntos y punto como ejemplo, claro está. Bien, jóvenes, frente a la pregunta, ¿qué dificultades hemos tenido? Pues yo creo que la dificultad en sí podría ser el error que cometamos al momento de aplicar la función o la fórmula. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis. El Excel es muy explícito con el uso de funciones. Si te equivocas en un paréntesis, si te equivocas en un punto y coma, o estableces mal la referencia de la celda, es muy probable que no te salga nada o que te salga algún error. Eso es lo que hay que tener cuidado. Y como comenta el compañero, ¿para qué no sirve lo aprendido? En el caso de la intervención del compañero Vilela, pues es justamente para poder no solo consolidar la información, sino también para ser un poco más ordenados con los datos. A veces nosotros como usuarios terminamos teniendo hojas de cálculo con cientos, miles de registros, pero nunca consolidamos los datos, o sea, nunca los analizamos. Toda información que se registre y que ésta no sea analizada o interpretada, pues simplemente lo que estamos haciendo no tiene sentido. Porque en las empresas, en las instituciones, lo que se busca son la toma de decisiones. Y nosotros para tomar decisiones necesitamos de datos. Y qué mejor que los gráficos estadísticos o los gráficos dinámicos que también se pueden crear en Excel para poder entender y comprender mejor la información. Bien, jóvenes, consultas, preguntas, cuestiones. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ya, no hay preguntas. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Gracias, profesor. Buenas Nos noches. vemos, Nos vemos. profe. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches.